Hola Felipe, ¿qué tal? Buenos días. Ahora saludo yo por acá. ¿Cómo estás con esta mañana Muy de bien, muy miércoles? contento. Buenos días en América, buenas tardes en España, celebrando un hito con una actividad muy especial, Jaime, porque el Café con Expertos cumple su mayoría de edad Sí, universalmente. Estamos día en el 21. café número 21. Entonces, un placer estar en este café número 21 ahora a través de LinkedIn Live. Ya es con la gran noticia para todos los participantes que esta sesión ahora queda ya grabada, queda disponible en este mismo, se van a eventos, buscan 21 Café de Expertos de Empresability y van a poder Mm. disfrutar esta conversación una y otra vez. ¿Y qué te parece si le damos la bienvenida a un gran Pues aquí amigo que es el conductor es el titular que de este espacio? nos ha acompañado para llegar a la mayoría de edad, como siempre, Fernando Solari. Hola Hola Jaime, Fernando, hola ¿cómo Felipe, estás? qué gusto verlos en el marco de Café con Expertos número 21. Un placer enorme. Así es, entonces invitamos a todos que tomen su taza de café, de Aquí té, ya tenemos, mira, de café. mate, de lo que ustedes quieran para hacer esta conversación mucho más agradable con una gran invitada. Es un gran honor para nosotros en Empresability tener a la experta que nos acompaña el día de hoy, Fernando. Sí, Fernando, pues claro que sí. adelante, Tenemos la adelante. suerte de contar con Edna Liliana Rodríguez desde Colombia. Yo, si me permiten, voy a contarles un poco quién es Edna Liliana Rodríguez. Edna es ingeniera de sistemas con maestría en responsabilidad social, contaduría y auditoría social de la Universidad de Barcelona. Edna es además Project Management profesional, reconocida consultora y conferencista a nivel nacional e internacional. Edna es creadora de la metodología Aluna, metodología que permite estructurar, gestionar y comunicar de forma efectiva y rigurosa la inversión social para hacerla estratégica, medible, alineada con los stakeholders y con gestión formal del riesgo. Edna Liliana Rodríguez es directora ejecutiva y fundadora de Aluna Sustainability. Edna, bienvenida a nuestro 21º Café con Expertos. Un placer tenerte. Fernanda, por la invitación. Pues gracias, Felipe, Jaime. Estamos en casa. Así es, Edna, un privilegio tenerte en este café con expertos. Habíamos estado persiguiéndote, y guardando este espacio para un momento muy especial. Entonces, bienvenida y muchísimas Pues gracias. Además, adelante, el que te tuvimos hace unos días en el Foro de Mujeres Responsables, entonces y ahora acá. agradecerte. Es una plática que el público nos ha estado pidiendo. Entonces, adelante, Fer. Sí, permítanme por favor recordar cuál es el concepto del café con expertos. La idea del café con expertos es simular virtualmente un encuentro entre expertos vinculados con la sustentabilidad, sostenibilidad, la mirada que cada uno quiera, para informalmente intercambiar ideas, opiniones, experiencias y tener un líder, un referente, un experto que inicie una breve exposición que nos introduzca a un tema en particular. Todos los temas son particulares, todos los temas son interesantes, pero en este caso Edna va a hablar durante los primeros minutos sobre el cierre de brechas para la sostenibilidad y luego se abre el diálogo abierto con todos los que están participando. Antes de darte la palabra, Edna, permitime darle la bienvenida a Cristian. Cristian, gracias por sumarte, gracias a todos los que se sumen y ahora sí, no hay más preámbulos. Edna, estamos para escucharte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y pues cuando me dijiste, Fernando, de qué tema me gustaría hablar, eh, discutimos un poco el título y creo que quedó bastante ajustado a algo que siempre he querido tocar y que realmente lo expreso en datos muchas veces y es eh, cómo cerramos brechas en sostenibilidad. Eh,
el cierre de brechas es fundamental para poder tener sostenibilidad, solamente que muchas veces partimos de no tener información y desconocemos la brecha. Otras veces tenemos alguna poca información y tenemos alguna poca información para cerrar una brecha. Me quiero centrar un poco principalmente en el tema del entorno, en el tema comunitario, en el tema de la inversión social, y solamente para darles una abrebocas de números que hemos evidenciado a lo largo de los años en múltiples estudios, y es que la evidencia nos demuestra que las brechas sociales no se están cerrando. Cuando tenemos comunidades alrededor de empresas prósperas, nos sorprende mucho encontrar que en el país, por ejemplo, si hablara de México, el analfabetismo debería ser en promedio el 4% y nos encontramos a veces con 15 o 20% de analfabetismo alrededor de una empresa muy próspera. O nos encontramos con una pobreza que puede estar 20 puntos por encima, o una informalidad que a nivel Latinoamérica está en el 54% y hemos encontrado que en promedio la informalidad alrededor de las empresas prósperas en Latinoamérica, habiendo levantado información desde México hasta Perú y pasando por Ecuador, Costa Rica, Honduras, Dominicana, etcétera, la informalidad es un número irrazonable. 75% es el promedio de la informalidad alrededor de una empresa próspera. Entonces, sus vecinos, ¿dónde están beneficiándose? Cuando, si tú como empresa tienes un negocio muy próspera y seguimos, digamos, todas las dinámicas y todos los conceptos y el espíritu que está dentro del concepto de valor compartido, pues evidentemente no hay valor compartido, o si lo hay, no sabemos si estaban peor, mucho peor antes, y hoy el 75% es un logro o no lo es. Entonces, esa dinámica de evaluar pre, durante y post es fundamental para poder entender qué quiere decir cerrar brechas. Y si nos vamos un poco al interior de las empresas y miramos los datos, por ejemplo, en Latinoamérica solamente el 15% de mujeres están en cargos directivos. 15%. ¿Dónde está ese 85% de mujeres que son profesionales, que tenemos un nivel mayor de estudios según las estadísticas porque hemos alcanzado mayor nivel que los hombres, pero dónde estamos representadas en ese 15%? Evidentemente ahí no estamos en ningún cierre de brecha. Posiblemente ha mejorado, posiblemente antes era 0, después fue 7 y hoy es el 15, pero estamos muy cerca al 2030. Y entonces se supone que nuestra agenda 2030 es nuestra estrella que nos ilumina, ¿cierto? Que nos define hacia dónde vamos, y todo este proceso que hemos seguido para decirnos que estamos cerrando brechas, realmente cuando levantamos información o cuando evidenciamos las estadísticas, nos damos cuenta que hay un camino muy, muy largo por recorrer. Si nos vamos a otros aspectos, por ejemplo, si hablamos de cambio climático, que que realmente es el riesgo global número 1, en 2024 fue calificado como el riesgo global número 1, en 2023 era el riesgo global número 2, pues entonces nos empezamos a mirar qué es lo que está pasando alrededor del cambio climático y cómo las empresas, se están adaptando a los riesgos climáticos y cómo se surte esa adaptación también en su entorno. Y pues evidentemente el cambio climático nos está abrumando con la velocidad con la cual está creciendo en intensidad y en frecuencia, y nos vemos rezagados como compañías frente a estos impactos. ¿Y qué ocurre? Que si viéramos, por ejemplo, y si analizáramos un poco lo que pasó en Porto Alegre, en Brasil, el año pasado, fácilmente una ciudad completa quedó debajo del agua, donde no solamente fueron las comunidades vulnerables las que quedaron bajo el agua, a lo cual estamos acostumbrados, ¿cierto? Siempre decimos, bueno, esa comunidad está en un lugar de riesgo, se asentó irregularmente, y entonces pues
casi que decimos es natural que sufran unas consecuencias de deslizamientos, de inundaciones o de incendios. Pero cuando vemos que en Los Ángeles se incendiaron las casas de los más ricos y famosos, o cuando vemos que en Porto Alegre quedó debajo del agua, lo voy a decir como ejemplo, pero es para que lo entendamos un poco, las oficinas de McKinsey o las oficinas de Deloitte o las empresas multinacionales más importantes quedaron bajo el agua, como el aeropuerto, pues entonces decimos, nos está tocando a todos. ¿Cómo cerramos esas brechas? ¿Qué tenemos que hacer para cerrarlas? Y realmente no tengo la respuesta, porque si la tuviera, pues sería fabuloso, una varita mágica y ¡pum! Sale, ¿cierto? Sale la magia y entonces todos estamos cerrando la brecha, pero la realidad es que esto exige trabajo estratégico, trabajo táctico y trabajo operacional. Necesitamos generar una dinámica de construir proyectos que nos ayuden a cerrar todas estas brechas en sostenibilidad, porque no hay mucho tiempo. Si le sumamos a estas estadísticas de las que estoy trayendo de diferentes estudios y de diferentes análisis, a lo que va a ocurrir en los próximos años según las expectativas de los expertos, obviamente cada vez vamos a tener mayor grado de vulnerabilidad. Mujeres y niños van a ser nuevamente los más afectados, y Latinoamérica, que sufre los impactos del cambio climático sin ser el mayor promotor, pues obviamente va a estar en una dinámica de rezago cada vez mayor si no hacemos algo. ¿Y quién debería hacer algo? Claro, podemos decir que lo hagan los gobiernos, es su responsabilidad, pero la realidad es que los gobiernos han demostrado que no tienen la capacidad, porque los gobiernos son temporales. Los únicos permanentes son las empresas y obviamente las personas. Por lo tanto, nos cabe una responsabilidad que incluso es una responsabilidad de negocio, porque la propia sostenibilidad real de la empresa, de ese negocio, de seguir produciendo, de seguir generando desarrollo económico, solamente la va a tener como oportunidad si empieza a generar realmente proyectos que efectivamente se realicen y que evidencien con datos que se cierran brechas. Si no, nos vamos a quedar sin talento humano, nos vamos a quedar sin poder resolver cuando nos llegue un huracán, qué vamos a hacer con la continuidad operativa, o no vamos a tener realmente una licencia social porque van a haber demasiadas tensiones entre las relaciones con los stakeholders cuando vamos a entrar seguramente en algunas ocasiones en modo supervivencia. Entonces creo que es un llamado a la acción, lo que además siempre quiero hacer, pero no es un llamado solo espiritual, sino es un llamado mucho más que espiritual, es un llamado de realidad, es un llamado de construir, de tener herramientas, de tener las habilidades, porque muchas veces creemos que lo social o la sostenibilidad es un tema romántico, pero realmente de romántico no tiene nada, tiene todo de negocio, menos de romántico. Y por lo tanto necesitamos ingeniería, necesitamos economía, necesitamos estadística, necesitamos matemáticas, necesitamos inteligencia artificial, necesitamos tecnología para poder construir soluciones que nos lleven realmente a cerrar brechas en los distintos ámbitos y aspectos que van a afectar como riesgos al negocio y que hoy vemos. Leía una estadística, el 60% de los bloqueos o de los problemas que tienen las empresas corresponden a situaciones de relacionamiento con sus comunidades. Eso es solo un ejemplo, pero claro, si de ahí pasamos a los grandes problemas que pueden tener en sus relaciones con sus empleados, con sus sindicatos o con sus contratistas, pues evidentemente el proceso que llevamos es un proceso que tiene que tener unas mejoras de fondo, de múltiples disciplinas, que se mezclen y que busquen realmente soluciones que se conviertan en realidades en unas fronteras de tiempo muy cortas, porque pues no hay mucho tiempo. Entonces este es mi abrebocas de 15 minutos.
quería simplemente contarles un poco esto. Lo estudiamos muchísimo en la Luna, tenemos mucha información, muchos datos y pues lo que evidenciamos es que nos hace falta efectividad y velocidad. Si no vamos con efectividad y velocidad, no vamos a llegar. Excelente, Edna. La verdad, creo que quizás comparta con el resto de los presentes el entusiasmo que deja tu llamado a la acción, que es lo que pretendemos todos, ponernos en acción. Vamos a hacer dos cosas, si me permitís. Primero, permitime saludar a todos los presentes, gran convocatoria, te anticipo, Edna. Segundo, voy a hacer una breve síntesis de lo que expusiste y le vamos a dar paso al diálogo. Al diálogo todos, absolutamente todos, están invitados a dialogar con Edna, a aportar ideas, propuestas, reclamos, lo que sea. Esto es un café con expertos, así que el diálogo es el foco. Si me permiten, voy a saludar a los presentes. Gracias, Carla, por sumarte. Gracias, Gilda. Gracias, Clemens. Gracias, Gretel. Gracias, Carla. Gracias, Guadalupe. Gracias, Cluster. Gracias, Elizabeth. Gracias, José Luis. Gracias, Carolina. Tengo que pasar de página porque son muchos, Edna. Gracias, Rubén. Gracias, Paula. Gracias, Anne-Marie. Gracias, Ana. Gracias, Niki. Gracias, Violeta. Gracias, Elena. Gracias, Héctor. Paso de página y sigo saludando a todos los que se suman y por eso, gracias, María. Gracias, Inés. Gracias, Frida. Gracias, Conrado. Gracias, Diego. Gracias, Alejandro. Gracias, Blanca. Gracias, Julio. Gracias, Mauricio. Gracias, Fernanda. Cambio de página. Agradezco que se hayan sumado a Cristian. Gracias, Valeria. Gracias, Marta. Gracias, Nicolás. Gracias, Dayana. Gracias, José. Gracias, Flavio. Gracias, Pedro. Gracias a todos y cada uno. Por favor, hagan llegar, hay un chat de diálogo, sus preguntas, aportes, reclamos, propuestas, lo que quieran. Mientras hago, permitime, Edna, una muy breve síntesis de lo que expusiste con mucha claridad y precisión. Te basas en datos, esa es una gran cosa y es algo que no abunda en el mercado. Entonces creo que es la plataforma que te permite pararte y mirar viendo donde otros no ven. Estás hablando de lo fundamental que es el cierre de las brechas, en lo que ya veremos en el diálogo, creo que muchos, quizás todos coincidamos, y en la necesidad de una inversión social. Ahora, es llamativo esto que detectás, que las brechas no se están cerrando. Y me parece muy potente lo que decís, que estás encontrando, creo que también habrá coincidencia acá, empresas prósperas que están situadas en entornos vulnerables que no cambian y que no progresan, que el único cambio que encuentran es un cambio de informalidad que no les da progreso, lo cual es realmente llamativo y me parece que ahí hay un foco para trabajar. Plantea si lo del valor compartido es discursivo o algo efectivo. Me parece que estás tocando un gran punto de la sustentabilidad ahí. Creo que esto va a dar para el diálogo también, sin lugar a dudas. Te preguntas cómo se benefician los vecinos y creo que es una pregunta que se tiene que hacer cualquiera que esté trabajando, formando parte de una comunidad. Estás hablando de las empresas como motor del cambio y pones en evidencia algo que no muchos notan, que es que los gobiernos se están mostrando impotentes y que además una diferencia que aplaudo que hayas encontrado este punto es que los gobiernos son temporales y las empresas se mantienen a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el compromiso tendría que tener una mirada de sostenimiento claramente. Y luego haces un llamado respecto de evaluar la licencia social y tener en cuenta que tiene vencimiento, que en algún momento te la quitan. Así como hoy podés disponer de la licencia social, es muy probable que en algún momento la comunidad diga,
basta para nosotros, te la quitamos y tamaña crisis vas a tener. Bien, llamado a la acción que tomamos, creo, todos los que estamos acá con intenciones de cambio. Ahora sí le pido a Felipe y a Jaime que me ayuden con las preguntas, porque dialogar me quita el foco de leer los diálogos. Por favor. No, con gusto, muchísimas gracias, que de verdad muy cierto lo que mencionas, Fernando. Es imposible hablar con Edna sin que fundamente en algún dato, ¿no? Entonces, ahorita no trae sus presentaciones, sus gráficas, sus tablas y todo, pero definitivamente es una realidad el hecho, y muy preocupante esto de hablar. Quisiera yo tocar un poquito el punto, Edna, que hablas en relación a la parte de la brecha en sentido del verdadero peso entre el discurso, ¿no? Del compromiso a la realidad manifestado en la participación de la mujer, no solamente en posiciones directivas, sino también la brecha en cuanto a igualdad de salarios, en igualdad de oportunidades, en la toma de decisiones y en la asunción de las responsabilidades, porque también esos son, digamos, como diferentes matices del mismo tema. Este, te pediría que nos compartieras brevemente tu análisis, tu diagnóstico de esto a partir de la realidad preocupante que nos señalaste. Es evidente que cuando tú tomas una foto en alguna empresa para, no sé, el fin de año, los directivos de la empresa se reunieron, y tú en esa foto ves 2 mujeres y 20 hombres. O sea, la estadística es evidente, la fotografía es evidente. Pero esa dinámica que está en las empresas está en la sociedad. Entonces, y mientras la sociedad empieza a estructurarse, digamos, en esos segmentos, los más vulnerables, los medianamente vulnerables, los medios, realmente la inequidad está en toda la sociedad. Obviamente es mucho más evidente en las comunidades donde hay mayor vulnerabilidad, porque pues obviamente la mujer tiene un rol de cuidadora más que de productora por múltiples razones históricas y culturales. Y esto pues obviamente genera una dinámica de transferencia generacional de cuál es el rol de una niña y cuál va a ser el rol de un hombre. Hemos estado en comunidades donde pues digamos que hay situaciones de seguridad importantes y pues obviamente quienes tienen, por ejemplo en Colombia el reclutamiento es más de niños que de niñas, o lo vemos también en otras situaciones donde ese reclutamiento también ocurre de la misma manera, pero quienes se quedan cuidando y quienes se quedan rezagados, eh, se quedan con un grado de vulnerabilidad eh, mucho mayor, y entonces ahí es donde están las tasas altas de embarazo adolescente, y ahí están pues otras repeticiones de las historias que terminan convirtiendo a esa comunidad, a pesar de tener un vecino muy rico, en una comunidad que carece de oportunidades. Esa brecha es evidente, permanente, y mientras las empresas no desarrollen estrategias de inclusión social y productiva de estos grupos, pues obviamente van a tener que traer talento foráneo y nunca se va a cerrar. Esto cuesta, claro, esto va a costar, temporalmente va a costar. Y una de las cosas que tampoco vemos en los planes de negocio es que esto termine dentro de estos grandes Exceles del ROI de las empresas. El ROI social no existe porque pues, se supone que hace parte de algo que está más en el ámbito de la filantropía y del relacionamiento positivo y de estar, vamos, en contacto, más que en un rol donde hay una sinergia, y esa sinergia debería permitir desarrollo a ambos lados. Oye, Edna, fíjate que tenemos algunos comentarios del público, particularmente comentar. Estamos nosotros aquí, nosotros cuatro aquí en el escenario,
pero en realidad están todos los que ha mencionado Fernando, la participación es muy amplia, entonces los invitamos a que a través de sus comentarios hagan llegar sus inquietudes y sus preguntas. Y una de ellas, te lo digo a una mujer de datos, ¿no? Ya tenemos Como una aquí, Blanca, Felipe. Mira, dice Blanca Ribeles, aquí hay 3 hombres y una mujer. ¿Cómo se manifiesta? Yo sé que tú tienes una posición muy clara en esto, o sea, el tema del cierre de brechas y también el tema que lo hemos discutido muchísimas veces, el tema de las cuotas, ¿no? O sea, o sea, realmente el tema de las cuotas es un habilitador de la igualdad del cierre de brechas o a veces como lo dijiste tú, para la foto sacamos y mostramos ese dato cuando en la realidad, en la profundidad, en el deep, no hay esa igualdad manifiesta. Cierre de la brecha no es para la foto. El cierre de la brecha no es para mostrar una cuota. Las cuotas además se han malinterpretado tanto que han dejado, obviamente, sabores amargos en esa inclusión obligada de género. ujú, No puede pasar que porque queremos hacer una inclusión de género, no tengamos a las mejores, las que tienen claramente las competencias, las habilidades y llegaron allí por sí solas. Pero cuando yo me voy a ese punto de llegaron allí por sí solas, ahí es donde está el camino difícil, porque llegar allí por sí solas para mí no es el techo de cristal, es un techo de concreto. Entonces, ese techo, tú puedes tener las 1000 competencias, pero si arriba no te van a dejar pasar y te dejan pasar de pronto para la foto y sigues sí, teniendo el mismo techo de concreto, tú no vas a tener las mismas oportunidades de desarrollar ni tus conocimientos, ni tus habilidades, ni tu carrera, porque evidentemente no estás incluido o incluida de la misma forma que los demás, tienen un rol dominante. sí. Eh, Edna, aquí hay un comentario que llama la atención, fíjate, y dice nuestro compañero Alejandro Ruiz Hernández de Ciudad de México y de Empresability, dice que el cierre de la brecha, ¿por quién tiene que ser liderado, en tu opinión? ¿Por el gobierno, por la empresa, por la sociedad civil, por la academia, por todos juntos? ¿Cuál es la opinión de Edna Rodríguez al respecto? Mi opinión es que deben ser las empresas. Los gobiernos son temporales nuevamente, o sea, yo no puedo pensar, ustedes hoy tienen una presidenta que tiene un rol específico y está allí, vamos, ejerciendo un rol de mujer en una posición históricamente masculina, pero eso también va a ser temporal, o sea, no sabemos qué venga después. Mi discusión no va a ser política ni nada por el estilo, pero no sabemos qué va a pasar después. Eh, por lo tanto, esas temporalidades en la sociedad son segundos. Para construir realmente una dinámica permanente, las empresas tienen un rol fundamental. Obviamente, el contexto de la educación también tiene que resolver, la sociedad civil, pues digamos, las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol eh, muy suave en términos de decisión, por lo tanto, posiblemente allí tampoco van a estar las grandes decisiones ni las grandes influencias. Pero el poder económico es el poder económico. Y el poder económico está sentado en todos los ámbitos de la sociedad. Por lo tanto, allí tienen que darse las discusiones, tienen que generarse las acciones, tienen que promoverse los proyectos, porque es donde hay un poder que los demás no tienen. Sí, sí, cierto. También tenemos acá otra pregunta o un comentario más bien de Blanca Ribelles Lerga, que dice que en su opinión son necesarias las cuotas para poder romper el techo. Bueno, aquí hay creo que mucha controversia, pero ¿qué opinas tú? No, ahí en esa misma conversación, porque además después también dice ella que los gobiernos han de facilitarlo y la ciudadanía presionar.
Y esta presión de la ciudadanía tiene que ver también con este punto de Blanca, donde queremos dejar claro, no estamos diciendo que las cuotas no sirvan, ¿no? Es como estar martillando, martillando, martillando ese techo de concreto que se tiene que romper, pero las cuotas no son suficientes, ¿no? Y las cuotas a veces son utilizadas como una herramienta de greenwashing, ¿no? ¿Edna? Exactamente, Sí. 100%. Lo mismo que las cuotas en inclusión de personas en situación de discapacidad, igual que todo el tema de inclusión, diversidad, equidad de género, se han ido tratando como radiografías que demuestran que estoy haciéndolo, pero de fondo no existen unas transformaciones reales porque estaríamos tomando decisiones en más del 15% en Latinoamérica. De acuerdo. Esto es un punto. Permitime, Edna, preguntarte, porque en realidad esto de empresas prósperas en ambientes humildes es algo que se da todo el tiempo y durante mucho tiempo hubo la creencia de que en realidad cuanto más próspero fuera una empresa, mejor precipitaría y derramaría la riqueza y la prosperidad, cosa que queda claro que no ocurre. Ahora bien, las empresas están poniendo muchas energías en ayudar, porque queda claro que para salir de la pobreza no se sale solo, hace falta ayuda, pero se notan empantanados en los modelos de filantropía y sus múltiples versiones, o en el voluntariado que no es más que hacer por el otro lo que el otro no es capaz de hacer por sí mismo, y cuando quien lo hace se retira porque lo da por hecho, las personas se mantienen igual que como estaban antes, un poquito de confort temporal, pero de ninguna manera cambia. ¿Cómo crees que debería ocurrir la ayuda de parte de las empresas para generar ambientes prósperos a donde operan? Voy a poner un ejemplo, la inclusión productiva. Si tú analizas este 75% que nosotros tenemos analizado en más de, en 4 países con más de 15.000 personas analizadas en diferentes comunidades. Y llegamos a la conclusión de que tenemos un 75% de informalidad. Informalidad quiere decir que el 75% de personas que están en edad de trabajar, de producir, están en la informalidad y por lo tanto solo reciben un pago a destajo. Es decir, por día no recibes, no tienes seguridad social, no tienes pensión, no tienes derecho a vacaciones, no tienes derecho a enfermarte, no tienes derecho a absolutamente nada. Ese es el grado de informalidad del 75% de las personas. Si nos vamos a los ninis, hemos encontrado que los jóvenes entre 16 y 25 años que ni estudian ni trabajan, hay países que están en el 35% de ninis. Eso es un problema que se nos está viniendo agachadito, digo yo, se nos está viniendo ahí despacito, despacito y no lo estamos viendo todavía porque todavía tenemos una generación o unas 2 generaciones que tienen un contexto productivo y que a pesar de la informalidad ahí están trabajando, pero cuando nos devolvemos un poco en generaciones, nos damos cuenta que tener el 35% de ninis es gravísimo, porque ese 35% después va a ser 45%, porque los hijos de estos ninis seguramente van a seguir creciendo este número y cuando lleguemos a tener solamente la posibilidad de tener contratación, suponte solamente contratación local, ¿qué vamos a obtener? Seguramente nada. Ya muchas empresas, por experiencia, no encuentran mano de obra no calificada. No estoy diciendo mano de obra calificada, es decir, profesionales, técnicos o tecnólogos. Las empresas ya están empezando a sufrir las consecuencias de no haber hecho programas de inclusión productiva. Eso quiere decir generar competencias para el empleo, para insertarse en su propia cadena de valor, porque eso es negocio. Si yo tengo que salir a buscar un jardinero a 3 comunidades arriba, estoy mal. Pues eso me cuesta mucho dinero. Y hemos visto empresas en Centroamérica, por ejemplo, que tienen cada vez que ir mucho más lejos
atraer mano de obra no calificada. Eso es muy costoso. Entonces, ¿qué deben hacer las empresas? Muchas veces les promovemos, digamos, vas a empezar a trabajar, no sé, tu industria va a empezar a producir en 2 años. Ok, empieza a generar las competencias hoy locales que vas a necesitar. Si vas a necesitar ingeniería, busca formar ingenieros, ingenieras. Si vas a necesitar tecnólogos o tecnólogas, empieza a promover esa formación. Y si vas a necesitar personal no calificado, empieza a buscarlo y a orientarlo con las competencias en salud, en seguridad que se requieren para esas actividades no profesionales. Pero eso va demasiado lento. Entonces, eh, el, 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 y además súmale a eso todas las presiones sociopolíticas, geopolíticas, ¿cierto? Las migraciones que vienen asociadas al cambio climático, que se espera que en 2035 estemos ya sufriendo migraciones, ya sea que nos vamos a mover o alguien se va a mover hacia donde yo estoy y por lo tanto vamos a tener cada vez menos oportunidades y más vulnerabilidad asociada a todo esto. Entonces, no quiero dar un escenario apocalíptico, pero yo me baso en los datos. Y la verdad es que los datos no nos están dando realmente una expectativa de mejora. Y si yo quiero ayudar, realmente debo partir por cómo me va a ayudar primero como empresa a mí mismo y entender qué es negocio y entender que eso que voy a hacer también es negocio y que tener una licencia social es negocio. Porque si tengo suspensiones a la continuidad operativa, ¿cuánto me cuesta un día de suspensión? ¿Cuánto me cuestan 3 días? ¿Cuánto me cuesta un proveedor que me incumple porque no pudo llegar? Es decir, siento que todas estas cosas hacen falta en las evaluaciones. Sí, bueno, claramente, Edna, está bien, la cosa pasa un poco por ahí. Me parece que en realidad solamente la inclusión de trabajo es como un circuito cerrado limitado, ¿no? Se podrían hacer otro tipo de cosas un poco más amplias. Es un buen comienzo, indudablemente, pero tenemos gente que está preguntando cosas y que me parece que nos va a facilitar ampliar la mirada. Jairo dice, las empresas privadas debieran gestionar alianzas público-privadas. ¿No crees que es así, Edna? Sí, 100%. El hecho de que el gobierno sea temporal no quiere decir que deje de ser un aliado fundamental. Las alianzas público-privadas funcionan muy bien, sobre todo para aquellos proyectos donde las empresas tienen poca capacidad de llegar. Por ejemplo, infraestructura. En los temas de infraestructura, que es el otro tema, digamos, yo me centré en un ejemplo. El ejemplo es inclusión productiva para la cadena de valor. Pero hay otros temas como este que hace la pregunta que dice, las APPs, claro que funcionan. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos por fuera de un gran proyecto, suponte de una autopista, de un aeropuerto, de un hospital, etcétera? Muy probablemente lo que nos define en Latinoamérica en los proyectos es la corrupción. Si las empresas están por fuera de estos proyectos de desarrollo, obviamente pueden haber vacíos que van a facilitar mucho más que exista corrupción. Y lo hemos visto en miles de proyectos donde, pues, al final se entrega algo, pero la corrupción ocurre y ocurre de una manera a veces muy descarada. Si las empresas, que eso también ha sido evidente, se involucran en alianzas público-privadas, ejemplo, en proyectos de infraestructura, y ejemplo, promueven la gerencia de proyectos, las auditorías, están pendientes de dónde están sus recursos, cómo se están invirtiendo, quiénes son los contratistas, cómo lo están haciendo, etcétera. Es evidente que esto va a tener un resultado muy ganador para todas las partes que van a estar involucradas, incluso las beneficiadas. Sí, queda muy claro que en realidad nadie se puede poner la capa de superhéroe y resolverlo, que hay que sumar actores y hay que sumar a cada uno con sus habilidades, las capacidades, sus intereses también. Queda claro que
la empresa seguramente es la más interesada de todas, porque evidentemente esto que decías, ¿no? Se te acaba la licencia social, la crisis va a ser muy intensa y difícilmente la puedas surfear. Una cosa es surfearla en el durante y otra cosa es surfear o intentar surfearla en el después. Me parece que eso es cierto. Ahora, ¿cuál sería el concepto, Edna, permitime, de valor compartido para que funcione, para que no sea un enmascaramiento? Vos decís, ok, mi empresa está dispuesta a generar valor compartido. ¿Cómo lo pongo en evidencia? ¿Cómo lo gestiono? Lo puedes evidenciar de varias maneras, pero te voy a poner un ejemplo que tiene que ver con riesgo. Si no tienes una medición clara del nivel de riesgo que tienes por no hacer algo, y ese nivel de riesgo no lo monetizas, pues claramente va a ser muy difícil entender que esto requiere una inversión afuera o una inversión en un grupo de stakeholders que al final va a redundar en una mitigación de riesgo y que vas a estar mucho menos expuesto a perder un número específico por no hacerlo. Por eso es que digamos que los temas sociales, si los hablamos desde lo social, entorno, pero los sociales están en todo, somos las personas. Si no genero una dinámica de evaluación y de traer evidencia en datos, va a ser muy difícil entender cuánto es ese valor compartido. El valor compartido no es dar para que otro tenga, porque entonces yo estoy dando, pero yo no estoy recibiendo. Yo necesito entender qué es ese valor que voy a generar, cómo lo voy a medir afuera. Entonces lo voy a medir en que disminuyó la tasa de informalidad. ¿Eso qué implica? Eso en números, en monetización, en cuánto termina valorándose. Y ahora, disminuir esa tasa de informalidad en la empresa, ¿qué significa? Que ya no tuve que salir a buscar mano de obra externa o que tuve proveedores de mayor capacidad que me pudieron vender cosas que yo traía foráneas o que tuve mayor capacidad de relacionarme y mi capital social creció y por lo tanto frente a una dinámica de conflicto voy a tener más beneficios que si no lo hubiera hecho. Y esos beneficios se traducen en un grado de riesgo que se disminuye monetizado. Entonces, nuevamente, todo se tiene que basar en datos. O sea, finalmente esto es un ejercicio muy ingenieril, pero con un contexto de conocimiento y, digamos, de una dinámica de traer mucha información de diferentes contextos, no solo sociales. Edna, la verdad, me gustaría saber cómo no leen este indicador de riesgo las empresas, porque queda claro, se acerca el 2030, ONU ha hecho un informe de progreso de los ODS que fue tremendamente negativo. La mayoría de los ODS se movieron 0% y son temas que nos ocupan, nos preocupan y nos involucran. Quizás no te preocuparán personalmente, pero que te involucran es cierto. Entonces, esto es como una breve introducción. Déjame, por favor, que te diga lo que plantea Fernanda, que tiene también que ver con esto, y te doy, por supuesto, la palabra, Edna. Fernanda dice, justo, incluso si hay desplazamientos por cambio climático, no es tan lejano. Dice Fernanda también, qué interesante conocer el punto de vista desde la inclusión productiva de las empresas. Edna. Eh, ¿Vamos a tocar el tema de los ODS? ¿O Fernanda tiene una pregunta específica? No, no, mi pregunta era, no, Fernanda lo que plantea es que es muy interesante conocer esto de la inclusión productiva y dice que tenés razón, que en realidad vienen los desplazamientos. Está afirmando lo que decís y lo que está dando pie es a que pongamos en evidencia si hay indicadores de riesgo que son alarmantes, ¿qué hacen las empresas que leen otra cosa? No lo están analizando. Pero caramba. Evidentemente no lo están analizando. O sea, cuando llegamos, por ejemplo, a un ejercicio de riesgos, nosotros en las empresas nos hemos encontrado con sorpresas que no te imaginas que sean. Entonces, no sé,
el área de producción tiene una hojita de riesgos que categoriza 10 riesgos de una manera muy sencilla, con un análisis muy básico y dice, estos son mis 10 riesgos principales. Pero nos vamos a recursos humanos y tiene una hojita que tiene 5 riesgos con una metodología diferente y dice, esto es lo que más me preocupa y esto es lo que me puede ocurrir. Pero si nos vamos a comercial o si nos vamos, todo el mundo habla de riesgos, pero realmente no hay una metodología única que sea comparable y que permita conocer con certeza cuál es el nivel de riesgo empresarial y cuáles son esos top 10 riesgos que la empresa tiene en el ámbito de su negocio y cuáles son las causalidades de esos riesgos. Porque un riesgo tiene que tener un análisis causal. Si yo no hago un análisis causal, nunca voy a encontrar las causas comunes. Entonces, si al final encuentro una raíz común, por ejemplo, la pobreza que está alrededor genera unas presiones X o Y o Z y esa es una causa de 7 riesgos. Pues si yo resuelvo esa causa, pues voy a pegarle a 7 riesgos, no de la misma manera, pero seguramente si la resuelvo. Lo mismo temas asociados a agua o temas asociados a residuos o temas asociados a presiones de la comunidad. Lo que te quiero decir es que no es un ejercicio simple, realmente lo que sabemos hoy es que hacer gestión de riesgos puede ser el área de conocimiento más compleja de desarrollar a nivel empresarial, porque requiere no solamente entender lo que nos preocupa, sino saberlo poner en datos y hacer un estudio de monetización que nos ayude realmente a saber dónde podríamos nosotros disminuir nuestro nivel de riesgo, mejorando unas condiciones en aquel contexto causal que nos está generando presiones para que esos riesgos existan. Y lo otro que decías, que son los ODS, pues Felipe, que ha estado acompañando, pues con Felipe nos conocemos hace más de 10 años fácilmente. Yo siempre he estado criticando mucho el aplausómetro con el que las empresas han estado trabajando en los últimos fácilmente 15 años. Entonces tenemos un aplausómetro implementado, instaurado en una sociedad que lo que quiere es demostrar que lo hace, y entonces tenemos unos, y lo voy a decir como lo siento, y es que esos aplausómetros donde están involucrados múltiples actores de la sociedad, públicos, privados, ONGs, certificadores, etcétera, nos han causado mucho daño. Porque si miráramos antes del informe de la ONU de los ODS y miráramos hacia atrás una historia de aplausómetros, todas las empresas estaban aportándole a los ODS y todas fueron premiadas por su gran aporte a tal ODS o tal o tal. Y se ganaron 1000 copas de oro o Óscares o demás. Y cuando surge el informe de Naciones Unidas, nos dice, ¿y entonces qué es que hemos estado haciendo? Y creo que eso nos ha dañado mucho. Caramba, qué tema. Me encantó lo del aplausómetro. Me encantó. Déjame por favor decirte que Anne-Marie está diciendo que por eso es importante la doble materialidad. No sé si coincidís con Anne-Marie, si esto abre a una reflexión de tu parte, Edna. Es muy importante, pero hay que hacerla bien. O sea, yo puedo hacer una doble materialidad desde el escritorio en mis oficinas en el Empire State en Nueva York. Y allá hago un ejercicio de doble materialidad y bueno, le genero los reconocimientos de, no sé, todos los expertos que trabajaron en esto, pero realmente el ejercicio de doble materialidad es un ejercicio de campo, es un ejercicio de investigación, es un ejercicio de entender primero mis impactos, y para entender mis impactos yo tengo que tener, digamos, la capacidad de irle a preguntar a mis stakeholders, oye, ¿en qué crees que yo te daño? Y tengo que tener la madurez para recibir lo que me vayan a decir. No, es que tú
vulneras los derechos humanos. Es que tú tienes trabajo infantil allá con este proveedor. Es que tú tienes un problema de maltrato laboral y mira todas estas condiciones que se están dando en demandas que están. Entonces tienes que tener cierto nivel de madurez para entender tus impactos y cómo te perciben, porque no todos los impactos son reales, pero un impacto percibido es real para ese stakeholder. Y eso es un ejercicio que no puede darse de manera poco rigurosa, digámoslo así. Yo necesito tener una muy buena metodología de evaluación de impacto para entender cuál es esa materialidad de impacto. Y por otro lado, la materialidad financiera, y aquí me devuelvo al riesgo. Si yo no tengo un ejercicio de riesgo, dime cómo voy a tener una materialidad financiera. Es imposible, 100% imposible. Yo puedo tomar los asuntos materiales del GRI y ponerles a eso numeritos y hacerlo desde un escritorio en el Empire State. O puedo realmente analizar y generar un ejercicio realista. Pero la verdad es que el conocimiento tiene que darse y las empresas tienen que generar esas competencias, pero además tienen que querer saber y escuchar a sus stakeholders para poder transformar ese ejercicio de materialidad en algo que se convierta en un mapa de ruta estratégico. Es muy interesante lo que planteas y cómo lo planteas, y creo que también es muy interesante el diálogo que se genera, Edna. Permitime leerte los últimos comentarios. Estamos cerca del cierre. Como siempre decimos, en realidad el diálogo excede el café con expertos. Estamos en redes, siempre estamos abiertos al diálogo. Por supuesto, cualquiera te puede seguir o pedir vínculo a través de LinkedIn, donde estamos ahora exponiendo. Hay oportunidades de que el diálogo sea infinito y tratemos, por favor, de resolver estos temas y de aprovechar. Yo me correría del riesgo y me centraría un poco más en la oportunidad. Tratemos de aprovechar las oportunidades que tenemos abiertas. Permitime, Edna, que lea los mensajes que estamos recibiendo. Jairo dice, correcto, en educación el gobierno debe mejorar la infraestructura, pero la empresa privada puede gestionar alianzas para mejorar la calidad de la educación pública. Luego Blanca dice, sí, pero aquí en España tenemos una regulación muy marcada por Europa y desde el Estado se ha de regular determinadas materias. Sigue Fernanda diciendo, también que platique sobre los ODS, pero en la realidad de las empresas, que ya no sea solo un requisito a cubrir a modo de marketing. Y bien, hasta acá tengo mensajes. Si me Bueno, permitís, voy a... Anne-Marie Fer, que nos dice que también por eso es muy importante la doble materialidad, ¿no? También Sí, un eso lo poco habíamos para hablado, es lo último que retomar, claro. respondió. Sí, sí, Felipe. Déjame que salude a todos los presentes, déjame primero que vea... No, te dejo el cierre con todo esto mientras busco el listado de los presentes para saludarlo. En base a estos comentarios y lo que estamos haciendo, llegó el momento de darle un cierre. Por favor, ¿cuál crees que es el foco? ¿A dónde tenemos que enfocar la mirada? Y habías dicho que era una invitación, un llamado a la acción. Por favor, si quieres decir, tenemos que hacer, conviene hacer esto, aquello y lo otro, te vamos a escuchar con mucho interés, Edna. Siento que tenemos muchas herramientas de conocimiento que podemos usar de una manera amplia, pensándolo de esa forma. Eh, Personalmente me gusta mucho cómo GRI ha empezado a desarrollar o ha desarrollado desde el 2021 los temas de los asuntos materiales. Me parece que eso es una muy buena guía. También los GRI sectoriales ayudan mucho. Personalmente los uso mucho como guía inicial para trabajar cualquiera de los aspectos empresariales en sostenibilidad. Obviamente tienen niveles de profundidad que tienen que desarrollarse aún más para cada tipo de empresa, para cada tipo de contexto. Siento que podemos hacer muchas cosas todavía. No soy una persona apocalíptica,
pero sí me interesa mucho generar conciencia y siento que enfrentarse a estas audiencias, a estas personas pues, que yo no veo, pero que están allí, están en un puesto de trabajo y tienen unas capacidades de construir y construir y construir cosas distintas, es un llamado a la acción de todos ustedes para que empiecen a desarrollar conocimiento. O sea, mi llamado es generemos no solamente una comunidad que conversa, sino una comunidad que hace. O sea, siento que conversar es muy importante porque nos genera eh, una capacidad mental de empezar a pensar diferente, cuestionarnos, pero partamos de allí para hacer. Y para hacer empecemos a formular. Y formulando, definamos qué vamos a cambiar. Y cambiémoslo y miramos lo que lo cambiamos. Y empecemos a ser estos actores que en el contexto de la sostenibilidad somos hacedores, no solamente promotores, porque promover la sostenibilidad es evidente que llevamos, al menos desde que llegaron los ODS, casi 20 años promoviendo, y no voy a hablar de los ODMs, sino promoviendo ODS, pero promover no funciona. Hay que hacer. Y con pequeños proyectos, medianos proyectos, grandes proyectos, bien focalizados, creo que podríamos llegar a compartir conocimiento de logros, midiéndolos, en lugar de compartir eh, expectativas o preocupaciones, que si llegamos solamente hasta ahí, pues obviamente no vamos a hacer nada. Ese es mi llamado, hagamos, empecemos a hacer y a compartir los resultados. Edna, me atrevo a decir que todos los que se suman al diálogo lo hacen porque tienen la intención y el interés de ponerse en acción, así que permítanme agradecerles a cada uno de ellos. Gracias Carla, gracias Gilda, gracias Clemens, gracias Gretel, gracias Carla, gracias Guadalupe, gracias Cluster, gracias Elizabeth, gracias Javier, gracias José. Cambio de página, gracias por sumarse a cada uno. Gracias Carolina, gracias Rubén, gracias Paula, gracias Anne-Marie, gracias Ana, gracias Niki, gracias Violeta, gracias Elena, gracias Héctor, gracias por el diálogo que se genere, gracias por responder al llamado a la acción. María, gracias Inés, gracias Frida, gracias Conrado, gracias Diego, gracias Alejandro, gracias Blanca, gracias Julio, gracias Mauricio, gracias Jairo. Cambio de página y les agradezco la presencia, el diálogo, la participación a Marisol, gracias Fernanda, gracias Cristian, gracias Valeria, gracias Mike, gracias Marta, gracias Nicolás, gracias Dayana. Cambio de página, gracias por sumarse. José, gracias Flavio, gracias Francisca, gracias Pedro, gracias Javier, gracias a todos y a cada uno. Nos quedan 7 minutos. Felipe, Jaime, tenemos anuncios Fernando, parroquiales y tenemos un cierre. Sí, yo quisiera sí, pedirle, porque la verdad de repente nos quedamos con la amargura del café, pero el café también tiene un toque dulce, y ese toque dulce quisiera yo que lo cerrara Edna, con esta parte, porque también los datos no solamente nos abren realidades, sino también los datos nos abren esperanza de soluciones, y quisiera yo también pedirle a Edna, que nos deje también esa reflexión al final. Jaime, adelante. Edna. Jaime. Yo pensé que ibas a hablar, Ah, Jaime. no, 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 entendí que Edna iba a decir sus últimos datos de la No, esperanza, no, que es muy eso buen va a ser punto. al cierre, cierre. Ajá. Ya, ok. Miren, para cerrar, tengo incluso un comentario excelente de Fernanda Bermúdez que dice que le gustó mucho el tema de hoy, que ha sido un tema muy importante para ella. Y bueno, pues como ella, seguramente muchos estarán de acuerdo con Fernanda Bermúdez y con otros que se ha sido un gran tema y muy bien abordado por Edna, pero da para mucho, da para platicar mucho más. Y es por eso que los invitamos a todos nuestros miembros que nos están escuchando, por un lado, a mantener este diálogo, a seguirlo más amplio en la comunidad.empresability.org.
estos son parte de los avisos parroquiales. El primero, participar en la comunidad.empresability.org. Muy importante porque ahí van a ver nuestros podcasts, nuestros escritos de quienes frecuentemente nos ilustran con sus opiniones, comentarios. Inscribirse ahí es importante. Por otro lado, invitarlos a nuestros podcasts. El próximo viernes, es mañana, pasado mañana, tenemos uno muy interesante que viene derivado del encuentro de mujeres responsables que tuvimos con muchísimo éxito la semana anterior. Así que, bueno, pues son parte de los avisos. Hay muchas otras cosas que vienen enfrente. En nuestro congreso ya empezamos de una vez, ¿por qué no anunciarlo? Mayo 22, estén pendientes al 23, como siempre en varias sedes, y es una actividad muy brillante. Y así pues, Fernando, Felipe, Edna, muchos avisos habría que dar, pero el tiempo es, como dicen por ahí, Eduardo Shaw, nuestro amigo de Uruguay, el tiempo es un tirano. Así que creo que con esto podríamos cerrar a nivel de comentarios de Empresability. Así es, y invitarlos, como bien dices, Jaime, a través de este chat y a través de todos los foros y plataformas que tenemos, a que nos compartan ideas, temas, ponentes, expertos que quieran escuchar en este espacio. Estamos abiertos totalmente al diálogo. Y Fer, pues te dejo para el cierre y las palabras que nos ha ofrecido Edna para poder cerrar en estos 4 minutos que tenemos. Gracias Felipe, gracias Jaime, pero el cierre es todo de Edna. Un placer escucharte y creo que nada, el monio te corresponde, está en tus manos. Adelante Edna, por favor. No, pues yo creo que lo que nos toca es pensar un poco más a profundidad, imaginarnos el futuro y imaginándonos ese futuro, eh, diseñar o hacer una maqueta, pensaría yo, de ese futuro que queremos. Con lo que tenemos hoy, o sea, realísticamente, con lo que tenemos hoy, ¿qué futuro queremos tener y cómo podemos llegar a ese? Entendiendo que son múltiples actores los que van a participar en esa realización y por lo tanto es una imagen riesgosa de lo que queremos, pero cómo llegar a esta maqueta, a este imaginario, o si no quiero una maqueta, una bola de cristal, entonces saco la bola de cristal y miren mi bola de cristal, cómo estaríamos nosotros, mis hijos, mis nietos, mis amigos, mi sociedad, mi ciudad, las empresas, cómo estaremos en unos 20 o 30 años. Y cómo llegar a eso que ojalá que estemos viendo sea algo próspero, con el nivel de prosperidad al que creo que podríamos llegar. Y si lo hacemos así, siento que vamos a empezar a visualizar qué nos toca, qué le puede tocar a otro, pero cómo puedo influir yo en ese otro, cómo podemos generar transformaciones que realmente sean sostenibles y cómo podemos cerrar esas brechas para que esas sostenibilidades se evidencien en datos. Eso es lo que diría yo. Y tomen café Excelente. con... Edna, un placer, la verdad. Nos has dejado un estímulo, nos has dejado herramientas y nos has dejado listos para actuar. Creo que no hay excusas, hay que trabajar, hay que ser creativos, hay que atreverse a errar y corregir y seguir avanzando porque estamos todos involucrados. Un placer enorme haberte tenido en este 21º Café con Expertos. Gracias Felipe, gracias Jaime por el marco de Empresability, por todo lo que facilita Empresability, especialmente los diálogos que yo soy un convencido que construyen y que permiten tejer redes que luego cambien la realidad para mejor. Así que un fuerte abrazo para cada uno de los que se han sumado, agradecido por todos los que han enriquecido el diálogo y hasta el próximo Café con Expertos. Así es, Fer, agradecer también a nuestro equipo de producción de ITVM Steam Factory que nos ha hecho posible también este espacio. Y digo, para los que están viéndolo a través de nosotros, estamos en el estudio, pero directamente en la transmisión hay que decirlo que ha habido reacciones y aplausos que han salido volando en la pantalla para la presentación de este café. Y nos vemos una cita en el café número 22.
en el mes de marzo, Fer. Así es, pues Así hasta es. luego a todos. Muchas gracias. Un Bye, fuerte Edwin. abrazo Hasta para cada luego. uno, que estén Un muy bien. abrazo, gracias. Adiós.